Buenas tardes, jóvenes de la materia de física del tercer año, les habla el profesor Pablo Bonet. Hoy vamos a ver un poco más de teoría sobre el principio de Pascal. La vamos a mezclar con esas ecuaciones básicas del año pasado para poder hacer los ejercicios del 14 al 19. Bueno, primero hacemos un pequeño repaso de lo que vimos en la semana pasada. Vimos el principio de Pascal aplicado a la prensa hidráulica, la cual era un mecanismo de este tipo, de dos émbolos conectados con un líquido indeterminado en su interior, en el cual si yo aplico una determinada fuerza en uno de sus émbolos, dado que este émbolo tiene una superficie, como vimos la ecuación de presión como fuerza sobre superficie, acá se genera una presión sobre este líquido. Y como dice el principio de Pascal, esa presión se reparte de igual manera en todos los puntos del fluido y en todas las direcciones, por ende llegará al otro émbolo una presión exactamente igual a la presión 1. Después vimos que, dado que la presión tiene una ecuación, podíamos expresar esta igualdad con esa ecuación, como la fuerza en el primer émbolo sobre la superficie del primer émbolo igual a la fuerza que llega al segundo émbolo sobre la superficie del segundo émbolo. Esta ecuación es la que nos resuelve todos los ejercicios de Pascal, pero a veces por ahí hay que jugar con otras ecuaciones antes para poder sacar un par de datos que esta no tenga. ¿Sí? Que eso es lo que vamos a ver en este video. Bueno, después hicimos suposiciones, se ve claramente que la superficie del émbolo 2 es mayor que la superficie del émbolo 1. Supusimos que sea, por ejemplo, 4 veces mayor. Y vimos cómo, si reemplazamos esto en la ecuación de Pascal, haciendo unos despejes, llegábamos a que la fuerza que llega al émbolo 2 es 4 veces mayor que la fuerza que llega al émbolo 1. Y también hicimos un ejercicio que mostraba una gran ventaja mecánica en lo que requiere a fuerzas, justamente. En el ejercicio que hicimos vimos que con una fuerza muy pequeña podíamos levantar una masa de 1500 kilogramos, con una fuerza sumamente pequeña. Y eso era una gran ventaja mecánica. Pero esa ventaja mecánica tiene un costo, no es que es gratis. Y la realidad es que no son puro beneficio las prensas hidráulicas. Tienen ventajas en cuestión de que amplifican fuerzas, pero tienen una pequeña desventaja que vamos a ver a continuación. Esto es una simulación de una prensa hidráulica real funcionando. Fíjense una cosa, primero vamos a verla funcionar básicamente. No tiene ninguna masa, pero si las tuviese esto es lo que haría. ¿Sí? Se aplica una fuerza en el émbolo más chico, este baja y el émbolo más grande sube, pero vamos a verlo nuevamente que está la ventaja de que con poca fuerza, bajando este émbolo, este otro sube. Pero hay una desventaja bastante clara. Acá se aplicó una fuerza seguro muy grande y acá llegó una fuerza bastante grande. Pero la desventaja está en lo siguiente. Fíjense todo el recorrido que tiene que hacer el émbolo más chico. Es decir, todo lo que tiene que bajar el émbolo más chico. Tiene que bajar todo esto. Tuvo que hacer un recorrido bastante largo. Y fíjense cuánto sube el émbolo grande. El émbolo grande está acá y fíjense cuánto sube. Casi nada. Esa es la desventaja de lo que son las prensas hidráulicas. Tenemos una ventaja mecánica en lo que sugiere a fuerzas. Podemos amplificar fuerzas. Pero para que algo suba un poquitito, para que el émbolo grande suba un poquitito, el émbolo chico tiene que bajar un montón. Y eso pasa por justamente estas diferencias de superficies. Mientras más grande sea la diferencia de superficies entre estos dos émbolos, más va a pasar esto de que el émbolo chico va a tener que bajar un montón para que el émbolo grande suba un poquitito. Eso lo vamos a ver a continuación. Pasa lo siguiente. El émbolo chico tiene que bajar todo esto, ¿verdad? O sea que cuando baje todo esto, cuando baje desde acá hasta acá, va a estar moviendo toda esta cantidad de fluido. Y ahora, toda esta cantidad de fluido que el émbolo chico cuando baja mueve, ¿a dónde va a parar? Y claramente, si el émbolo chico se mueve para abajo, toda esta cantidad de fluido tiene que venir por acá, pegar la vuelta por acá y hacer subir al émbolo grande. Pero ¿qué pasa? Esta cantidad de fluido no va a ocupar la misma altura en este émbolo que es más grande. Fíjense, ahora vamos a poner la imagen de cuando el émbolo chico está abajo y el émbolo grande subió. Acá dejamos esta porción de fluido que es lo que bajó el émbolo chico. El émbolo grande subió esta altura chiquitita. Pero esta cantidad de fluido es la misma cantidad de fluido que la que el émbolo chico empujó hacia abajo. ¿Por qué entonces cambia la altura? Y porque justamente esta cantidad de fluido tiene una superficie mucho mayor que esta cantidad de fluido. Por eso las alturas cambian. Fíjense que la altura de esta cantidad de fluido es mucho mayor que la altura de esta cantidad de fluido. Pero son la misma cantidad de fluido.
las alturas son diferentes por sus superficies distintas. Ahora, cuando hablamos de cantidad de fluido, hablamos de volumen. El volumen de este fluido es igual al volumen de este fluido. Lo que cambian son las alturas. Por eso se da esta diferencia de alturas, que el émbolo chico tiene que bajar un montón para que el émbolo grande suba muy poquito. Porque el volumen se va a mantener constante, pero las superficies van a cambiar. ¿De qué volumen hablamos? Hablamos del volumen que desplaza el émbolo chico. El volumen que desplaza el émbolo chico, no el volumen total que hay acá, sino el volumen que ha desplazado el émbolo chico cuando bajó, que se desplazó todo por acá e hizo subir al émbolo grande. Ahora, nosotros teníamos una ecuación para calcular volúmenes. Sabíamos que el volumen era superficie por largo. En este caso, la superficie es la superficie del émbolo chico. Y el largo es cuánto bajó el émbolo chico. Y en este caso, la superficie 2, es la superficie del émbolo grande. Y el largo es cuánto subió el émbolo grande. Y con este razonamiento ya podemos resolver el resto de los ejercicios de la guía número 7. Realmente es muy sencillo. Les tengo que agregar un poquito de teoría más, que no la vamos a usar en este video, pero ustedes sí la van a usar en la guía de ejercicios. Si algo no les salen, obviamente escríbanme por favor. Que es la unidad de medida de litros. Bueno, esto lo copian en la carpeta. Es una magnitud utilizada para medir el volumen que ocupa un determinado líquido. Esto del volumen que nosotros lo medimos en metros cúbicos. Por ejemplo, el volumen de un cubo es tantos metros cúbicos, el de una esfera tantos metros cúbicos y demás. Bueno, para los líquidos se suelen usar litros. Ustedes cuando van a comprar una gaseosa, un agua o algo, no le dicen me das tantos metros cúbicos de Coca-Cola. No, compran 2 litros de Coca-Cola. Pero eso tiene una equivalencia en metros cúbicos. Es lo mismo cuando medimos algo en litros o medimos algo en metros cúbicos, es lo mismo. Estamos midiendo su volumen. Esto de acá es una magnitud, está mal, no es una magnitud, es una unidad de medida. Ahora lo vamos a ver, ahora lo corrijo en edición, pero es una unidad de medida. Entonces, es una unidad de medida utilizada para medir el volumen que ocupa un determinado líquido. También se puede usar litros para determinar volúmenes que ocupan sólidos. Es raro, pero se puede. Y la misma se puede expresar en metros cúbicos utilizando la siguiente conversión. Un litro equivale a 0,001 metros cúbicos, o si lo quieren más fácil pueden decir que 1000 litros equivalen a 1 metro cúbico. Este pasaje de conversiones lo van a usar para los ejercicios donde el líquido desplazado está dado en litros y lo van a tener que pasar a metros cúbicos. Lo copian en la carpeta, obvio, el dibujito de la prensa hidráulica no es necesario, pero sí copian esto en la carpeta. Y ahora vamos a hacer un ejercicio de el 14 en adelante, vamos a hacer el ejercicio 15 particularmente, donde tenemos una prensa hidráulica donde nos piden la masa 2, nos dicen que al apoyar este cuerpo acá va a bajar 1,2 metros y el cuerpo 2 va a subir 25 centímetros. Esto es justamente lo que vimos recién, la desventaja de la prensa hidráulica, que el émbolo chico tiene que bajar un montón y el émbolo grande va a subir poquito. Estos datos de acá, ¿sí?, son los datos del líquido que desplazó, el líquido que movió el émbolo menor cuando bajó. No son los datos de todo el líquido contenido en la prensa hidráulica. Siempre tómenlos como los datos del líquido desplazado por el émbolo pequeño. Bueno, entonces, prensa hidráulica, ecuación de Pascal, siempre. Pero en este caso vamos a ver que la fuerza 1 va a equivaler al peso de este cuerpo, al peso 1. La fuerza 2 va a equivaler al peso de este cuerpo, que es justamente la incógnita. Con el peso de ese cuerpo sacamos la masa, que es la incógnita, pero no tenemos ni la superficie 1 ni la superficie 2. Pero ojo, las superficies de los émbolos aparecen en las ecuaciones que vimos recién. En la ecuación del volumen desplazado por este cuerpo y el volumen que le llega a este cuerpo. Es la superficie de este émbolo por lo que baja este émbolo. Y en el caso del émbolo 2 es la superficie del émbolo 2 por lo que sube el émbolo 2. Bueno, bárbaro, fenómeno, pero no tenemos ni el volumen 1 ni el volumen 2. Bueno, no los tenemos, no tenemos el volumen que desplaza este cuerpo cuando baja, pero sí tenemos estos datos del líquido desplazado. Tenemos el peso específico del líquido, eso es un dato genérico del líquido, y tenemos la masa del líquido que fue desplazado. Entonces, volviendo a las ecuaciones del año pasado, estas que les presenté en el video anterior,
podríamos usar la ecuación de peso específico para despejar el volumen, porque tenemos el peso específico del líquido y tenemos la masa del líquido desplazado. Y ahora peso es lo mismo que decir masa por gravedad. En este caso, masa del líquido desplazado, los 1000 kilogramos, y la gravedad que ya la conocemos. Ahora, si lo que queremos es el volumen, lo despejamos. El volumen pasa multiplicando al otro lado y el peso específico dividiendo. Nos queda lo siguiente. Ahora metemos los datos. La masa del líquido desplazado son 1000 kilogramos, la gravedad, la de siempre, y el peso específico está dado también dentro de la prensa hidráulica. 1000 kilogramos por 9,8 metros por segundo cuadrado son 98.000 newtons. Y el peso específico, dado por acá, 25.000 newtons por metro cúbico. Acá vemos como newton se cancela con newton. Y el volumen del líquido desplazado nos da 3,92 metros cúbicos. Perfecto. Ahora que conocemos el volumen, ¿qué volumen sacamos? ¿El volumen 1 o el volumen 2? ¿El volumen 1 o el volumen 2? Sacamos ambos. Porque el volumen 1 es el volumen que este cuerpo desplaza hacia abajo. Y el volumen 2 es el volumen que a este cuerpo le llega hacia arriba, que como vimos anteriormente son el mismo volumen. El líquido que es desplazado se desplaza todo por acá y llega este cuerpo hacia arriba. Entonces, de ambas ecuaciones podemos despejar la superficie. Es el largo pasa dividiendo. Entonces nos queda que la superficie 1 es el volumen 1 sobre el largo 1. Ambos datos, el volumen lo acabamos de sacar y el largo está dado. Y la superficie 2 es el volumen 2, también el mismo volumen que sacamos, dividido el largo 2 que está dado. Ingresamos los datos, acá el largo 2 está dado en centímetros, no se olviden de pasarlo a metros, y sacamos ambas superficies. La superficie 1 es de 3,26 metros cuadrados y la superficie 2 es de 15,68 metros cuadrados. Bueno, ahora sí, ya tenemos ambas superficies, podemos meter la ecuación de Pascal que nos resuelve todo. En vez de fuerzas, lo que tenemos acá son pesos. Recuerden que puede ser fuerza o peso. Ambas son dos caras de la misma moneda. Ambas son fuerzas. Y los pesos los podemos expresar como las masas por la gravedad. El peso 1 va a ser la masa 1 por la gravedad. Y el peso 2 va a ser la masa 2 por la gravedad. En esta ecuación vemos cómo la gravedad se cancela con la gravedad. Esta gravedad que está multiplicando puede pasar dividiendo al otro lado y se van a cancelar. Por ende, podemos simplemente decir que la ecuación nos queda como masa 1 sobre superficie 1 igual a masa 2 sobre superficie 2. Justamente lo que queremos es la masa 2. La masa 1 la tenemos, 50 kilogramos. La superficie 1 la calculamos, 3,26 metros cuadrados. Y la superficie 2 también la calculamos, 15,68 metros cuadrados. Ingresamos los datos en la ecuación y despejamos la masa 2. Yo lo que voy a hacer es estos 15,68 metros cuadrados al otro lado los paso multiplicando. Se cancelan estos metros cuadrados con estos metros cuadrados y acá hacen la cuenta directamente. 15,68 por 50 dividido 3,26, o si quieren 50 dividido 3,26 por 15,68, o 15,68 dividido 3,26 por 50, o hacen todo de una. Acá medio que es muy difícil pifiarle, pero por las dudas hagan primero una división y después una multiplicación, o primero esta multiplicación y después esta división. Háganlo en dos pasos, no cuesta nada. Y obtenemos que la masa 2 nos da 240,5 kilogramos. Fíjense la ventaja mecánica de esta prensa hidráulica. Con 50 kilogramos levanto una masa de 240 kilogramos. O sea, levanto una masa casi 5 veces mayor. Está bien, levanto algo re pesado, pero fíjense que no lo levanto mucho. Esto tiene que bajar 1,20 metros para que esto suba solo 25 centímetros. Que esa es la desventaja que hablamos al principio de este video. Con esto ya pueden hacer el resto de los ejercicios. Recuerden que esto tiene fecha de entrega para el lunes 31 de agosto. Por favor, no se queden. Cualquier cosa que no les salgan, escríbanme. Sobre todo al Classroom, que ahí respondo más rápido. Es como un WhatsApp eso directamente. Y no se queden con ninguna duda, chicos. Cualquier cosa que no salgan, en serio, pregúntenme, que estoy para eso. Bueno, en 2 semanas les estoy subiendo la siguiente actividad, que va a ser la del principio de Arquímedes. Nos vemos en el próximo video, jóvenes.